salvo? Espera, ¿es esto una de esas cosas del fin del mundo? Hola a todos, qué gusto estar nuevamente aquí para sumergirnos en un análisis que la verdad resulta absolutamente fascinante. Hoy vamos a desglosar de manera totalmente objetiva un documento muy revelador que examina la arquitectura teológica y filosófica detrás del evangelismo cristiano. El texto que estamos analizando se titula La pregunta confusa de si eres salvo. Y fíjense que, independientemente de las creencias personales de cada quien, observar cómo los creyentes intentan comunicar conceptos espirituales tan profundos a un mundo completamente secular es un ejercicio sociológico y comunicativo increíble. Vamos a entender cómo se construyen estos puentes conceptuales, lo cual nos da una ventana perfecta para ver cómo los seres humanos nos comunicamos cuando se trata de nuestros valores más arraigados y sobre todo de nuestras mayores urgencias. Así que vamos a entrar de lleno. Para arrancar, pensemos en esta pregunta titular. ¿Eres salvo? Según la fuente, para un creyente evangélico, estas tres simples palabras cargan con el peso absoluto de la eternidad. Es literalmente la pregunta más importante del universo para ellos. Pero, y aquí es donde la cosa se pone interesante, el documento señala un cortocircuito comunicativo masivo. Cuando esta pregunta se le hace a una persona moderna, sin ningún tipo de trasfondo religioso, suele causar, en el mejor de los casos, confusión. O en el peor, una leve ofensa. ¿Por qué pasa esto? Bueno, la respuesta es simple. La palabra salvación requiere inherentemente que exista la percepción de un peligro. Y aceptémoslo, la persona promedio hoy en día se levanta, toma su café, va al trabajo y se siente sana. Simplemente no percibe ningún peligro inminente del que necesite ser rescatada. Bueno, para entender cómo la fuente propone reconstruir todo este marco teológico paso a paso, tenemos una hoja de ruta dividida en 6 partes. Primero, la pregunta confusa. Segundo, los 3 testigos de Dios. Tercero, el pecado como enfermedad. Cuarto, la ilusión del tiempo. Quinto, la solución del Evangelio. Y sexto, el rol del mensajero. Vamos a revisarlos. Sección 1. La pregunta confusa. Una desconexión de cosmovisiones. El texto nos plantea este problema central desde el mismísimo principio. Hay una brecha abismal entre la urgencia de quien entrega el mensaje y la complacencia de quien lo recibe. Es un choque de mundos. Por un lado, tenemos al creyente que siente que está en medio de una misión de rescate de vida o muerte. Su perspectiva está 100% enfocada en la eternidad. Pero por el otro lado, quien escucha se siente joven, con energía, tal vez en el mejor momento de su carrera. El análisis destaca que un no creyente no puede entender este rescate porque no tiene el vocabulario para el peligro espiritual. O sea, no sienten que el barco se hunda. Así que la pregunta fracasa por falta de contexto. Es literalmente como si alguien corriera desesperado a lanzarte un salvavidas mientras estás sentado tranquilamente leyendo un libro en el banco de un parque a kilómetros del mar. La reacción lógica no va a ser dar las gracias, sino pensar, ¿qué le pasa a esta persona? Pasamos a la sección 2. Los 3 testigos de Dios. El marco preexistente. Ahora bien, el documento no deja a los comunicadores solos frente a esta enorme desconexión. Hace una afirmación bastante tranquilizadora. Dice que nunca se empieza desde cero. Teóricamente, el trabajo previo ya está hecho en la experiencia humana universal. Según el texto, hay 3 testigos que hablan simultáneamente con cada ser humano. El primero es la creación. El argumento es que no necesitas un título en biología avanzada para ver el diseño hiperdetallado de un ecosistema o la perfección de las galaxias y deducir que alguien tuvo que diseñar todo eso. El segundo testigo es la conciencia, esa brújula moral interna innegable que trasciende culturas. Y el tercero es el Espíritu Santo, que de acuerdo con la fuente da una convicción interna silenciosa sobre lo bueno y lo malo. Básicamente, se usa la naturaleza visible y la intuición moral humana para hacer que el mundo invisible sea mucho más fácil de comprender. Y para respaldar esto, el texto utiliza esta cita directa del libro de Romanos. Fíjense cómo se ilustra la conciencia humana, como un testigo que ya viene instalado de fábrica. Lo que nos dice aquí es que, mucho antes de que alguien se acerque a hablarte de religión o teología formal, tu propia brújula interna ya sabe perfectamente cuándo has fallado. Todos los seres humanos han sentido esa fricción brutal entre la versión idealizada y perfecta de nosotros mismos y la realidad de nuestras acciones egoístas en el día a día.
Ese sentimiento de culpa es universal, y el documento lo ve como el puente conceptual perfecto para empezar a hablar de la necesidad de un rescate. Entramos a la sección 3, el pecado como enfermedad, redefiniendo la condición humana. Aquí es donde el autor hace un cambio de estrategia monumental en el uso de las palabras. En lugar de ponerse a apuntar con el dedo a comportamientos individuales, el enfoque gira hacia algo que compartimos todos, la fragilidad humana. El texto argumenta que hoy en día, cuando la gente escuche la palabra pecado, piensan en cosas monstruosas, como un crimen de película. Pero el documento lo replantea por completo. Lo aleja del argot religioso y lo define como una enfermedad terminal heredada. Es como un diagnóstico médico, un mal genético que empezó con los primeros humanos. Al plantearlo así, ya no es un debate filosófico sobre quién es buena o mala persona. Se convierte en una realidad innegable. Bajo esta lupa, cada hospital, cada medicina que compramos y cada cana que nos sale en el cabello son pruebas físicas absolutas de que nuestro cuerpo está, desde el día 1, en un proceso de deterioro constante por culpa de esta condición. Y para profundizar en eso, se hace un contraste anatómico y espiritual clarísimo. Por un lado, tenemos el cuerpo físico. El texto nos recuerda que no importa qué tan al máximo estés en el gimnasio o qué tan saludable te sientas hoy, el cuerpo es temporal. Lo compara con una flor que irremediablemente se va a marchitar. Viene del polvo y al polvo volverá. Pero por el otro lado presenta al alma como inmortal. Un aliento directo del Creador que jamás deja de existir. El documento es sumamente enfático en este punto. Es crucial entender este contraste, porque las decisiones que tomamos mientras estamos en este estuche físico y temporal tienen consecuencias eternas para el alma, la cual eventualmente tendrá que enfrentar una evaluación o juicio una vez que el cuerpo caduque. Sección 4. La ilusión del tiempo. La trampa de la comodidad. Llegamos a uno de los retos más difíciles de los que habla el texto. ¿Cómo se le llega a alguien joven, exitoso y que está en la cima del mundo? Cuando hay juventud y prosperidad, existe esta ilusión gigante de que nos sobra el tiempo. El documento detalla cómo la búsqueda de aprobación, que hoy vemos clarísimo con el golpe de dopamina de los likes y los seguidores, nos anestesia. A esto sumémosle las ambiciones profesionales, el dinero, el entretenimiento constante. Todo esto actúa como un aislante acústico contra cualquier urgencia espiritual. Ojo aquí, el texto aclara que tener éxito o dinero no es algo perverso en sí mismo, pero sí funciona como una capa protectora que nos distrae, haciéndonos olvidar lo que dice la metáfora bíblica, que la vida es simplemente como un vapor. Aparece un segundo y luego, sin avisar, se desvanece por completo. Para aterrizar esta idea, la fuente nos da un recorrido por historias bíblicas muy específicas que encajan perfectamente con nuestra idea moderna del éxito. Primero nos habla de Salomón. Imagínense a alguien con una riqueza, sabiduría y placeres que romperían cualquier escala de hoy en día. Sin embargo, toda esa cima terrenal lo llevó a la conclusión de que todo esfuerzo humano es, al final, puro vacío. Luego nos presenta la historia del rico insensato, una especie de magnate agrícola moderno. Tuvo tantas ganancias que decidió demoler sus bodegas y construir unas gigantes para asegurar su jubilación dorada. La ironía trágica, esa misma noche perdió la vida, y todo su plan a futuro no sirvió de nada. Finalmente está Nabal, un tipo súper próspero que daba fiestas espectaculares pero ignoraba por completo lo espiritual. En el pico de su fiesta, su corazón, literal y figurativamente, se hizo de piedra y falleció de repente. Lo que la fuente busca demostrar con estas historias es que el éxito mundano es históricamente hueco si no tiene una base eterna. Tomémonos un segundo para reflexionar sobre este veredicto súper sombrío de Salomón. Es fuertísimo pensar que este rey, que lo logró todo, que arquitectónicamente construyó maravillas y experimentó cada placer que existe, terminó diciendo esto. Tenía lo que hoy llamaríamos el éxito absoluto. Y aún así, su conclusión fue que sin una relación directa con el Creador, todo ese desgaste es simple vanidad. El documento usa esta frase como un dardo para pinchar esa burbuja de confianza ciega que solemos poner en nuestras metas terrenales, comparando la obsesión por el estatus con intentar atrapar el viento con las manos. Es imposible. Bien, pasemos a la sección 5, la solución del Evangelio, una asombrosa simplicidad. Después de desarmar metodológicamente toda esa confianza en lo pasajero, el texto nos presenta, por fin, la solución. Y lo más impactante aquí es la simpleza.
Quita de en medio todas esas ideas de rituales pesados, reglas infinitas o la necesidad de llevar un historial moral impecable. El mensaje del Evangelio no se trata de una montaña ética que nadie puede escalar. Se resume, según la fuente, en 3 afirmaciones históricas súper directas. 1. Hubo una muerte para pagar por nuestras fallas. 2. Hubo un entierro físico real que confirma esa muerte. Y 3. Una resurrección al tercer día. El argumento central es que lo único que se requiere es creer en estos 3 eventos históricos. Listo. Nada de vivir estresados intentando ganar puntos con buenas acciones para mantener una membresía espiritual. Por eso, la salvación se define estrictamente como un regalo, un obsequio inmerecido y totalmente gratuito. Y el análisis nos hace notar algo genial. Era necesario hacer todo el recorrido previo para llegar a este punto exacto. Una vez que ya construiste el puente conceptual, una vez que se entiende que estamos afectados por esta enfermedad de la mortalidad y que la conciencia ya nos desarmó la ilusión del tiempo infinito, entonces, y solo entonces, el concepto de un rescate tiene todo el sentido del mundo. Ya no es religión aburrida, es un ticket permanente e irrevocable que transfiere el alma de un destino fatal a una vida inagotable. Y finalmente llegamos a la sección 6, el rol del mensajero, liberando la carga. Esta última parte tiene un objetivo súper compasivo. Quitarles a los comunicadores esa losa emocional gigantesca de sentir que tienen que convencer o manipular a alguien para que cambie sus creencias. Para explicarlo, el texto usa una metáfora agrícola súper clara que divide el trabajo entre lo humano y lo divino. El comunicador, o sea, la persona, es nada más y nada menos que un agricultor. Su única chamba es plantar la semilla, decir el mensaje y, si hay tiempo y relación, regar esa semilla con cariño y honestidad. Hasta ahí llega su jurisdicción. Por el otro lado, el milagro de que la planta crezca, la convicción interna, el cambio de vida y la cosecha final son 100% responsabilidad del espíritu. Entender esto es un alivio total, porque elimina la culpa de pensar que si alguien no acepta el mensaje, fue porque uno no tuvo la habilidad retórica o persuasiva suficiente. Y para dejar clarísimo que no se trata del talento humano, la fuente nos lanza un dato histórico que te deja con la boca abierta. Hablamos de la historia de Jonás. A este hombre le tocó ir a Nínive, la enorme capital asiria, una ciudad súper hostil que tenía nada más y nada menos que 120,000 habitantes. ¿Saben cuántas palabras usó en su idioma original hebreo para dar su mensaje? 8. Literalmente 8 palabras. Una ciudad entera, inmensa y compleja, paralizada y transformada por un discursito de 8 palabras. El documento usa este contraste loquísimo para demostrar un punto súper liberador. No se requiere ser un maestro de la oratoria ni tener una maestría en persuasión o marketing para que este mensaje funcione. El poder no está en lo brillante que sea el mensajero, sino en el mensaje en sí. Y para cerrar nuestro análisis de hoy, nos quedamos con esta pregunta súper provocadora que salta de las páginas de la fuente original. Ya quedó clarísimo que el mensajero no es responsable de los resultados, pero el documento argumenta que sí hay una responsabilidad enorme e intransferible en el acto de simplemente abrir la boca y compartir el mensaje. Esta pregunta resume la gravedad inmensa que pueden tener nuestras conversaciones cotidianas. Nos deja dándole vueltas al enorme peso del silencio. Si la cosmovisión plantea que hay implicaciones eternas en juego, quedarse callado por miedo a quedar mal o por el que dirán se vuelve algo trágico. Y con esta reflexión tan profunda sobre el valor de compartir lo que creemos vital, cerramos este recorrido conceptual. Ha sido un verdadero placer desarmar y analizar toda esta estructura con todos los que nos acompañan hoy. Muchísimas gracias por su tiempo y su curiosidad, y nos escuchamos en la próxima ocasión para seguir explorando temas así de fascinantes.